Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La escóbula de la brújula. Podium Podcast. ¿Cómo te hallas? ¿Cómo te encuentras, Juan Ignacio del alma mía? ¿Qué tal estás? Bien. Bien. Pero... Bajo. ¿Bajo? La ¿Qué tal te encuentras? Yo bien, listo, dispuesto para viajar en el espacio, en el tiempo, todo sea por la salud. ¿Qué tal te hallas tú, Jesús Callejo? Pues fenomenal, en buena compañía, con buen tema, así que si os parece, pues rumbo al siglo XVI. Pues sobre todo si os parece a vosotros escobular, viajar, como decía. Y lo vamos a hacer acompañados de Gonzalo Gómez García, que es profesor de Historia Antigua y Medieval en la Universidad Francisco de Vitoria y profesor investigador honorífico de Historia Moderna en la Universidad de Alcalá de Escrito, y nos presenta Sanar Cuerpos y Guardar Almas, el humanismo de España y América en el siglo XVI, editado por la Fundación Santander. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Encantado de eso. Muy bien, encantado de recibirte también, por supuesto, un placer. Lanzo la primera pregunta en este viaje en el tiempo. ¿Cómo entendemos el concepto de medicina si viajamos a los inicios del siglo XVI? ¿Qué lugar de desarrollo estaba la ciencia? Bueno, la pregunta tiene sustancia, ¿no? Porque es sí. También nos tenemos que, hoy en día, nosotros, ¿no? Nos trasladan, tal y como estamos, al siglo XVI, tal y como estamos, pues nos parecería bastante rudimentario, ¿no? Lo que sí nos daríamos es que, bastante, ¿no? La medicina moderna lo veríamos como una medicina muy rústica, ¿no? Pero si nos metemos en la forma de pensar del siglo XVI, nos parecería una medicina bastante avanzada si fuéramos a un hospital o si nos atendiera un médico en nuestra casa. La medicina que salía ya dejaba de ser parte de esas finales del siglo XV, parte de los moriscos y parte de los judíos, pasa ya a desarrollarse en la universidad y empieza a desarrollarse de una forma científica con la disección de cadáveres, con el conocimiento profundo todavía bastante en desarrollarse. Esa evolución y cómo, bueno, se inicia específicamente, ¿no? ¿Atender a quién? Pues a los más pobres, a los que no tenían ningún tipo de bien, a los más menesterosos, en fin, a los que prácticamente se las abandonaba o bien por alguna enfermedad o bien sencillamente porque no se sabía qué hacer con ellos, ¿no? Incluso los extranjeros. Pero es que en estos mismos hospitales, como tú bien dices, también se hacía una especie de vida monacal, es decir, había misas, oraciones, plegarias, en fin, había también casi amuletos, reliquias, todo servía un poco para curar al paciente y guardar almas. Es decir, que este tipo de hospitales que además estaban en los extrarradios de la ciudad, ¿no? Precisamente para eso, para que no hubiera contaminación, que no hubiera ningún tipo de contagio, hacían estas dos funciones, es decir, por una parte servían para alimentar al mendigo o al pobre, porque te va a sanar el alma. Es así, Jesús. Es decir, tenemos que dejar de ver que en el siglo XVI ya no eran esos hospitales medievales en los que la gente se hacinaba. Sí, en el siglo XVI hay una obra muy importante de Juan Luis Vives, que es del socorro de los pobres, ¿no? Del principio del XVI, lo publica en Brujas, como bien sabes, y él dice que los hospitales, ¿no?, de las ciudades de Europa, que tienen que administrar el momento ya de integrar el hospital dentro de una economía, ¿no? Y el pobre que iba, porque si tenías dinero, el médico iba a tu casa, que esto lo hemos vivido hasta hace bien poco, ¿no? Incluso en las zonas rurales de España, pues los médicos van a casa de las personas, ¿no? Es una cosa que tan lejana en el tiempo, pero en aquella época el pobre iba al hospital y allí es donde estabas el tiempo que te curases. Cuando te curabas, incluso en los archivos que he investigado de hospitales, sobre todo el de Antezana de Alcalá, que se les pagaba incluso el viaje de vuelta, por ejemplo, que venía de Guadalajara o venía de un pueblo del norte de Madrid o de la zona del sur, se le pagaba el viaje de vuelta para que volviera a su casa, porque a lo mejor había estado en peregrinación y pasaba por allí o se había puesto enfermo por lo que fuera. Y entonces era un sitio en el que uno iba a curarse, es decir, estaba profesionalizado ya no era una especie de asilo o de hospedería, sino que era un hospital.
Un hospital, sí, por favor. Aún así, fíjate, situando gran parte de los conocimientos científicos, o sea, eran ya en ese momento, tenían el médico que tenían, si no recuerdo bien, no se había, digamos, entre comillas, desechado del tema de las hierbas, que luego, bueno, pues digamos propiamente del médico y del cirujano, ¿no? ¿Cómo se llevaba, cómo era la situación en ese día? Lo vemos de otra manera ya diferente, pero en aquellos momentos, ¿cómo se vivía, cómo se mantenían a la par ambos conocimientos y si eso estaba, de hecho, de facto en los hospitales ya, o todavía no? Sí, David, era importante porque, por ejemplo, en Alcalá, a mediados del siglo XV, hasta la expulsión de los judíos, había un hospital que era el principal que había entonces, que luego ya llegó el de Antezana, y lo atendía un médico judío, que se lo denominaba entonces físico, como sabes, y que iba por allá, ¿no? Y lo que es cierto era que toda la parte de las boticas todavía en la Edad Media pertenecía a la parte monacal, ¿no? A los grandes monasterios, que tenían grandes boticas, ¿no? Incluso los primeros monasterios de América tuvieron unas grandes boticas que son las que luego administraban a los hospitales. Entonces empezó a haber una modificación y un cambio entre esa forma de tratar por parte de una medicina que podríamos llamar pues una folk medicina, que era de moriscos y de judíos, que venían como por una interpretación de los médicos griegos, ¿no? De Galeno y de Hipócrates, una larga interpretación que hubo de época del siglo XI y del siglo XII, de la edad dorada, ¿no? De los judíos y de los moriscos en España. Entonces iban viviendo de eso, ¿no? Y de copias. ¿Qué pasa? Que con la llegada ya de la Universidad de Alcalá, en este caso, y de las grandes universidades que empiezan a aparecer en España y sobre todo en Europa a partir del 16, por ejemplo, la de Wittenberg, la famosa de Lutero, es de 1508, ¿no? Es muy paralela a la de Alcalá, y también empiezan a desarrollarse los estudios médicos, es decir, esa parte ya de decir, ya no los físicos que estudian, que hacen sangrías y que saben 4 hierbas, eso ya no vale para nada, porque tenemos que pasar a la parte científica, es decir, ya pasan un pensamiento científico, ya no tenemos esa tradición de sabemos qué hierbas funcionan. Seguían la botica, ¿no? Pero tenían que ya empezar a tener ese conocimiento científico, a aplicarlo y, como hemos dicho, la parte de la disección, de la anatomía, de probar, de por qué es yo, si veo un cuerpo y este cuerpo no funciona y lo abro y tiene una piedra en el riñón y lo comparo con lo que dice Galeno y de ahí saco una conclusión, ¿no? Eso fue lo que realmente empezó claro, eso comparado con una serie de sangrías o unos ungüentos de hierbas, pues es el día y la noche. Claro. ¿Maese? Gonzalo, ¿tú conoces este libro de algo? A ver, enseña el libro que pone Dioscórides, madre mía, lo pones difícil, tengo que describirlo. Y Andrés Laguna. Gracias a Dioscórides de la traducción de Andrés Laguna, sí, señor. Sí, señor. Un libro muy importante. Sí. Qué bueno. Uno de los nombres de referencia, ¿verdad? En el siglo XVI. Qué gran médico, Andrés Laguna. Sí, qué gran médico, Andrés Laguna. Jesús. Sí, no, te comentaba, por ejemplo, aquí en Madrid, donde vivimos la mayoría de los que formamos este programa, sabes que hay no solo una parada de metro, sino también una plazuela que se llama Antón Martín. Antón Martín era un monje, pero también enfermero de este siglo, del siglo XVI, y creó ese hospital de San Juan de Dios precisamente para esto, ¿no? Para ayudar a los más pobres de solemnidad. Y un poco lo que decía Juan Luis Vives, que tú le acabas de citar, que tiene una frase muy significativa, yo creo que nos pone en contexto de lo que se hacía en ese tipo de hospitales, ¿no? Decía, entre los pobres hay unos que viven en las casas comúnmente llamadas hospitales, y llama hospitales a aquellas casas en que se alimentan y cuidan a los enfermos, que se educan a los niños y a las niñas, que se crían a los expósitos, que se encierran a los locos y que pasan la vida los ciegos. Es decir, que en definitiva se estaba hablando de lugares donde te curaban, en fin, con las medicinas, en fin, que procedía un poco también de la medicina judía, de la árabe y por supuesto también de la ultramar, luego la comentaremos, pero también servían para alimentarse, para vestirse y para morir en él, porque también se convertían en cementerios. ¿Realmente estamos hablando de un microuniverso este tipo de hospitales? Sí, lo que pasa es que lo que dice, es cierto, lo que dice Juan Luis Vives es como, es decir, ¿qué es un gran hospital, ¿no? Claro, en un hospital no van solamente aquellos enfermos que tienen un tos, ¿no? O que tienen un problema, un constipado, ¿no?
sino que, claro, iban todo el espectro social que existía en el siglo XVI, ¿no? Todos, que prácticamente era, claro, hoy en día existe el nivel de la clase media, ¿no? En aquel entonces no, ¿no? Entonces, probablemente el 80%, es cierto que iba de toda esa estructura, de todo ese espectro social, iba al hospital. ¿Qué pasa? Que al final lo que hicieron cuando se empezaron a construir los grandes hospitales de América es empezar a diferenciar por tipologías. Y es cierto que si tú haces una lectura de todo el hospital, pues es cierto que una parte están los locos, como pasaba en el hospital de Valencia. Era un hospital que había para las que tenían esos problemas mentales, vamos, por decirlo. Que luego estaba en la parte de la cirugía, que incorporaba la traumatología, lo que tenían enfermedades que no eran contagiosas, con otros que eran las enfermedades contagiosas, como iban diferenciando, ¿no? Entonces, al final, la lectura era en general, pero un hospital, los grandes hospitales que se empiezan a construir en América, que tienen un número significativo de camas, pues es evidente que, claro, había para todo. Pero sí todo estaba muy identificado. Es decir, si lo que no les iban a aceptar eran simplemente personas que llegaban allí para terminar de fallecer. Y si tú tenías cura, se les curaba a la edad que tuviera y luego se iba. Eso sí, eso era así. Es decir, había incluso salas para convalecientes. Pero la idea principal era que era un sitio en el que ya no era un sitio en el que tú ibas y te morías, sino era un sitio en el que tenían que reintegrarte en la sociedad porque tenían esa concepción, ¿no? Es decir, la dignidad que se había perdido por ser pobre, por tener esa enfermedad, por haberte contagiado, significaba un rechazo social, ¿no? A veces muy fuerte. En una sociedad pues, que tenía una religión totalmente integrada, ¿no? En toda Europa, con cualquiera de los cultos que surgen ya en el 16. Y entonces era muy importante que eso ya se pasase a ser una devolución de la dignidad de cada una de las personas y que el sanitario también la recibía por parte de los pacientes y de los que gobernaban el hospital, para luego reintegrarte en la sociedad no solamente curado de la enfermedad, como tú también decías, sino también en tu dignidad y curado espiritualmente, como has avanzado antes, ¿no? Es decir, como tenía una religión tan integrada, pues era normal que, oye, mientras estás aquí, que te confieses, que escuches misa, porque era lo más habitual, ¿eh? Hoy en día, no, claro, hoy en día el que se elige en los colegios estudiar religión, no, pues antiguamente no tenía sentido estudiar religión, porque era una cosa integrada, ¿no? No está integrada, es decir, como si a un musulmán le dices, vosotros estudiáis en religión, hombre, si es que forma parte de nuestra vida, ¿no? Claro, es que es la sociedad, está dentro de la sociedad. Lo que yo me imagino que en ese momento lo que funcionaba es, con la aparición de los hospitales hubo una profesionalización. Es decir, tú en el libro hablas de que por ejemplo, y antes lo estabas comentando, ¿no? El físico pasaba a ser el médico, el fraile pasaba a ser el enfermero, ¿no? El herrador ya era el cirujano. Entonces, ¿no? Todo eso se va profesionalizando y a partir de ahí es donde verdaderamente puede avanzar el conocimiento y la atención al paciente. Claro, porque no es que haga lo mismo el fraile que el enfermero, ¿no, David? Es como bien has dicho, sino que hay una evolución. ¿Por qué? Porque hay una formación. Es decir, ahora se van a formar y ya no son personas religiosas, sino que son personas laicas. Y ya no es el herrero que viene de vez en cuando para con un tizón ardiente cauterizar heridas, ¿no? Sino que ya es un cirujano que está estudiando en una universidad y que se está especializando en traumatología, ¿no? En heridas. Entonces, realmente hay una profesionalización que ellos no saben que hay una profesionalización, pero saben que tienen que formarse y que tienen que investigar, y esas ganas que hubo, que recorrió en toda Europa, de querer saber, ¿no? Y de contrastar, de querer saber a partir de las fuentes, ¿no? Es lo que hace que empiecen a aparecer la figura del enfermero y de la enfermera. El otro día estaba analizando... Claro, porque ahí también surge la mujer, sí, o sea, como profesional, la enfermera cuidadora. Como profesional que no era monja, sino que ella trabajaba y además, o sea, solteras, casadas, no parece para nada el término que pertenecían a una orden religiosa, porque además en esa época eran todas de clausura, no tenía sentido que salieran.
Pero sí, es curioso, el otro día estaba viendo un recetario de cirugía de 1568 y había una página entera, un folio entero, con todos los medicamentos y ungüentos que le aplican a ponía para el muchacho de la estocada. Una herida de estocada, bueno, pues una realidad de ungüentos, de medicamentos para bajar la fiebre, para cicatrizar, para la coagulación. Te pones a mirar cuáles son cada uno de las medicinas que le incorporan, todo eso para curar una herida. Que hubiera sido en la Edad Media y hubieran dicho, bueno, pues ponemos unas vendas y algunas hierbas y a ver si se tira para adelante. Y cautelizamos y a ver qué pasa, ¿no? Sí, sí. Y si no se amputa y fuera. Cautelizamos y si se le queda algo dentro, pues nada, para ti. Juani. Y en todo esto, ¿cómo influyó en aquella época, en el siglo XVI? Porque verás, yo soy del Escorial, el movimiento vas a decir? Yo soy del innovador siglo XVI. y la figura fundamental, yo creo, de Paracelso. Vale. Bueno, pregunta interesante. Pregunta interesante. A ver, yo todo lo que he investigado en este libro en concreto, no hay indicios de que haya una influencia de lo que me has comentado. El movimiento Novator, Pero de los que de dirigía defensa no. Juan de Rupersisa. Sí, pues yo sí, y de Paracelso, sí, pero Sí. Sí, yo en todo lo que he investigado, y sobre todo porque no solamente los archivos de los hospitales, sino también cuando se formaban, que estudiaban los médicos, ¿no? Es decir, los libros de los médicos, los estudios de los médicos, las entrevistas que les hacen a los alumnos de medicina del siglo XVI en Salamanca, en Alcalá, en Valencia, a ver si les gusta lo que están estudiando, ¿no? Es decir, y no he encontrado esto que me dices. Por lo menos no hay una cita directa, ni en lo que van a leer, ni en lo que quieren leer, ni luego en los hospitales. Otra cosa es que ellos tuvieran influencia o lo hubieran escuchado o lo hubieran leído, pero no se pone por escrito. Hombre, Porque por escrito hay que tener mucho cuidado. pero vamos a ver, Paracelso inventa el láudano, que durante años ha sido fundamental para la historia de suprimir los dolores. Pero te está diciendo que no, que en aquel momento no hay documentación que tenga que No. ver con eso. Lo que yo sí que quiero saber, ya que Juan Ignacio hacía referencia a ese proceso del siglo XVI, Gonzalo, ¿cómo influye? Porque el libro que tú has escrito hace referencia a España y América. ¿Cómo influye el hecho de la expansión del Imperio Español, de la exportación de todo este nuevo sistema de conocimiento de medicina, universidades, hospitales, etcétera, etcétera, a un nuevo mundo que poco a poco se está expandiendo y en el que además me imagino yo que se encontrarán con otras realidades y conocimientos, vamos a decir sanitarios, médicos, que chocarán con el nuestro? ¿Cómo se produce esta conjunción? Sí, pues es muy buena pregunta, porque es que además, efectivamente, se encuentran dos realidades, ¿no? Dos realidades en medicina. Primero, el contexto. Allí existían, antes de la llegada de los españoles, existían una especie de enfermerías, ¿no? Y tenían sus propios médicos. Se produce desde el inicio una normativa que en todos los pueblos y ciudades tiene que haber al menos un hospital. Esto es por normativa real, a costa de la corona. Esto es de 1503. Y se empieza a reconstruir hospitales, enfermerías, pequeños hospitales. En Lima llega a haber 12 hospitales, es decir, hay una red de hospitales. Esto en cuanto al contexto. ¿Qué pasa luego dentro? Bueno, no es que llegásemos nosotros y dijéramos, nosotros somos los más listos. Somos los más listos y vuestra medicina no vale absolutamente para nada. No se produce eso, no hay ninguna mentalidad de llegar allí en el sentido de decir nosotros somos más listos. ¿Por qué? Porque los documentos nos dicen, primero, que hay unos médicos que están allí que, por supuesto, siguen siendo médicos con la construcción y el nacimiento de nuevos hospitales. Es decir, los médicos que son nativos, por decirlo que eran sí, los los autóctonos. autóctonos, sí, siguen siendo médicos. ¿Qué hacen además los españoles? Aprender de ellos, empezar a preguntarles qué es lo que nos dicen. O sea, les consideraban maestros.
No solamente porque allí existían nuevas, unas enfermedades que luego se traen para España, pero son menos mortíferas que las que nosotros llevamos para allá. Por ejemplo, el constipado, el sarampión, era tremendo, ¿no? Lo que podía causar... ¿No tenían constipado en aquel momento? ¿En América no había constipado? Esto me parece súper curioso. O enfermedades como el sarampión, y se producen... La viruela, por ejemplo, fue una de las grandes matanzas. Sí, la viruela de sarampión sí, claro, pero el constipado... Fue una locura, ¿eh? O sea, las enfermedades fueron... Porque claro, porque el desarrollo de ser autoinmune en una sociedad de forma natural, sin vacunas, duró como 40 o 50 años. Hasta que empezaron a desarrollarlo, incluso más, ¿eh? Claro, bueno, la viruela, la vacuna es a finales del 18, la viruela, o sea que sí, se tardó bastante en sacar una vacuna. O sea, me refiero que son autoinmunes, pero aún así todavía seguía siendo muy complicado, porque cuando surgía una de estas de viruela, pues efectivamente hasta la llegada de Edward Jenner, de Zendal y compañía, claro. Entonces, esto... Y luego otra parte también muy importante, porque no solamente para aprender de los médicos, que en los hospitales estaban, o sea, si tú eras innativo, te metías en un hospital, tú eres español, tú vete a tu pueblo a morirte. No era así, ¿no? Ahí eran para todos. Incluso había unos hospitales específicos para que se llamaban hospitales para naturales, para los naturales o para indios, que eran los hospitales donde ellos iban y que es evidente que no tenía que haber españoles allí o europeos, pues no solamente había españoles, porque al final, si tú estás en la cama con uno al lado que te va a seguir transmitiendo la enfermedad, pues no vale para nada, ¿no? Entonces tenían que estar allí como una especie de aislamiento de ciertas enfermedades. Luego estaban los hospitales en los que estaban todos juntos, como las universidades. Y la segunda parte que te decía, la primera era respetar a los médicos y aprender de ellos. Y la segunda parte era los conocimientos de medicinas y de las boticas que se exportan desde América a la península, a España. Claro, entonces, una cosa de las más interesantes del archivo del Hospital de Antezana que tiene son una colección de recetarios desde el siglo XVI al siglo XVIII, ¿no? De forma ininterrumpida. Son 50 recetarios, son espectaculares cómo se conservan. Y vas viendo cómo van incorporando las medicinas de México. ¿Por qué? Porque van incorporando con esos nombres propios de allí. Son unos ungüentos que traen, que se aplican perfectamente, que hoy sabemos que, bueno, pues que tienen un efecto pues muy cicatrizante, ¿no? Porque tienen un efecto que era un anticoagulante, ¿no? Pero en aquel momento sabían que funcionaba, no tenían estos términos, claro, sabían que aquello funcionaba y que tiraba para adelante, ¿no? Y había medicina de cirugía de batalla, ¿no? De guerra, ¿no? De las batallas. Entonces, no se produce nosotros os enseñamos cómo, sino se forma una estructura, es decir, vamos a saber cómo tenemos una estructura que va a ser mucho más eficiente que una estructura natural, pero que a la vez nosotros vamos a aprender de vosotros. Es decir, y es igual que cuando pasa con las publicaciones de las gramáticas de lenguas nativas, ¿no? Que se producen varias publicaciones de las gramáticas, aparte de la lengua española, de las publicaciones del quechua o del náhuatl, que se producen en el 16. ¿Por qué? Porque era normal que allí fueran bilingües. Esto era muy importante porque había mucha gente que no conocía el castellano. Entonces, si venían a la ciudad, los médicos no sabían atenderle. Entonces, tenían unos conocimientos básicos de las lenguas nativas. Me parece muy importante eso que estabas diciendo porque, primero, todos sabemos que cuando los españoles llegan ahí, se convierten en provincias españolas. No estamos hablando de territorios tomados. La situación era muy diferente. Es decir, la gente que vivía en Lima eran españoles. Y la situación, cuando allí se llevan las universidades y los hospitales, claro, como tú dices, se está llevando los conocimientos de aquí, o sea, es decir, de Europa o de España a ultramar, a América, pero evidentemente allí se encuentran con una serie de plantas, de hierbas, etcétera, que son nuevas, que aquí no se conocen y que se utilizan, con lo cual lo que se hace es absorber todo ese conocimiento y a partir de ahí, pues implantarlo, es decir, es sumar, no restar ni dividir, es sumar el conocimiento de aquí con el conocimiento de allí. Y ahí hay una parte que me parece muy importante, que eso también se ve aquí en España, pero que
allí, al ser un territorio, digamos, nuevo, español, pues yo creo que se puede observar con más facilidad. Y es la interacción que se produce, es decir, hasta ahora los hospitales eran hospitales, había como un cierto, o incluso dentro de lo que eran eso, los físicos o los médicos, ¿no? Había como una separación entre la parte de hospital y la parte de la universidad. Y ahí es donde, en esa época es donde se une ese conocimiento y donde se crea. ¿Podríamos llamar que a partir de ahí es donde surge la investigación moderna? Sí, ¿te refieres a como hospitales universitarios, David? Claro. Sí, es así, porque al final hay una vinculación entre, sobre todo en las grandes ciudades, de los grandes hospitales, y que esos hospitales se nutren de médicos y de cirujanos que salen de las universidades que están al lado, están en la calle de al lado, ¿no? Entonces empieza la investigación moderna, se sientan las bases de la investigación moderna. ¿El qué? ¿Cuál es? Primero está el espíritu crítico, ¿no? Que es fundamental en el humanismo, es decir, yo tengo que comparar y contrastar. No me voy a creer lo primero que vea, la primera experiencia que vea, el primer enfermo que vea, con una clínica que tiene pues unas bubas que solo le salen en la pierna derecha. Y yo me quedo con eso, ¿no? Es que llega otro enfermo que le salen unas bubas de un color diferente, pero en la pierna izquierda. Bueno, eso es otra cosa. Bueno, pero ¿y si comparamos? Y si vamos a ver qué tienen, qué resultado tienen, a lo mejor tienen los mismos síntomas. ¿Y qué nos dice Galeno de esto? Porque, claro, es cierto que luego Avicena nos puede decir pero claro, es la interpretación de Avicena. ¿Pero qué nos dice Galeno en su...? Pero claro, Galeno ha sido traducido y fue interpretado varias veces, ¿no? Vamos a ir a los textos más antiguos que podemos tener de Galeno. ¿Cómo? Bueno, pues el Imperio Otomano, por medio de una serie de embajadores, nos van a facilitar unas copias antiguas del mundo griego, no sé qué, y resulta que tienen el libro de las fiebres de Galeno, de las pestes de Galeno. Y se empieza a copiar el método original, lo más original que hay, ¿no? Sin contaminaciones. Y se empieza a comparar eso con la clínica de la investigación y se empiezan a abrir cuerpos porque uno ha muerto y el otro no. El que tiene las bubas amarillas no murió y el otro sí. Y como es falso que la Inquisición prohibiese abrir cadáveres, porque es falso, desde el siglo XVI, principio del XVI, se permite, por supuesto, abrirlos, pues es el avance de la ciencia moderna. Es decir, ¿cómo se va a avanzar en medicina si no vas a abrir un cuerpo? Un cuerpo sano, un cuerpo que ha fallecido, lo que sea, ¿cómo lo vas a entender? Pues claro, al final, ¿qué se hace? Esa comparación, ese método crítico, es el pensamiento moderno. Ahí es donde surgen los grandes anatomistas. Los grandes anatomistas. El problema está en que el siglo XVII, que es el barroco, con el Concilio de Trento, con la separación a cuchillo de europeos, etcétera, se produce un colapso de la ciencia, entre comillas, que no se recupera hasta finales del XVII, con el inicio de los novatores de Valencia y ya el pensamiento ilustrado, ¿no? Que ya es los grandes avances médicos, las grandes academias de medicina que todos conocemos, la de Madrid, la Gran Academia de Medicina de Barcelona. Pero eso lo que hacen es, se recupera ese tronco común que proviene del humanismo, ¿no? Igual que en el humanismo sabemos que la persona era lo más importante, pero claro, hasta que no llega la independencia de las colonias americanas y de la Revolución Francesa, no sabemos que la persona tenía valor por ser persona. Pero son valores que empiezan a empezar en el humanismo, pero claro, es que tardan 200 años en poder transformar la sociedad. Y entonces pasa exactamente igual. Por eso es muy cierto, como has comentado, que es el inicio de la investigación moderna del siglo XVI. Sí, además incluso dentro de los inicios has mencionado pues bueno, varios hospitales que son un referente, ¿no?, en la España del siglo XVI, que es el de Salamanca, que es el de Valencia y por supuesto el de Alcalá de Henares, el de Antezana, que por cierto tuve el placer de que tú me lo enseñaras y me enseñaras ciertos secretos, ¿no?, que están en las bambalinas de ese hospital. Pero no olvidemos Guadalupe. En fin, de Extremadura salen muchísimos conquistadores, pero no solo conquistadores, sino también frailes y también científicos, un poco pues para eso, para inmiscuirse en todo lo que se estaba descubriendo en el Nuevo Mundo. Y ese monasterio de Guadalupe, y tú lo sabes bien, Gonzalo,
es pionero en muchas cosas. De hecho, entre los siglos XV al XVII fue un centro de investigación de referencia, tanto nacional como internacional. Por allí pasaba lo más granado del mundo científico y del mundo médico. De hecho, albergó 2 hospitales, uno de hombres y otro de mujeres, y una de las especialidades era curar la sífilis. Y también está acreditado que la primera autopsia realizada en España se hace en el siglo XV en ese hospital, ¿no? Además, con el beneplácito de la Iglesia, como tú acabas de comentar. Y muy bien, porque siempre se piensa, ¿no?, que la Inquisición estaba en contra de esto. Es verdad que estamos un poco influenciados por las películas o por Leonardo da Vinci, que casi le cuesta la vida, ¿no?, cuando hace la autopsia de un cadáver. Pero aquí en España estaban mucho más abiertos, éramos más tolerantes de lo que se piensa. Y uno de esos autores que se ha citado antes y que sacó a relucir el libro de Dioscórides de Andrés Laguna, yo creo que es un referente también, porque Andrés Laguna tuvo un papel fundamental en esas investigaciones pioneras. Estamos hablando del siglo XVI y él es el que trata con éxito muchos de los problemas y de las afecciones médicas que había en aquella época, por ejemplo, con queso fermentado, ¿no? Ahí empieza yo a utilizar una serie de ingredientes muy curiosos y esos descubrimientos, dice él, que los obtiene precisamente en el hospital guadalupano, ¿no?, o guadalupense. Bueno, me refiero con todo esto que incluso hablan de que uno de esos hongos que se utilizaba para curar era ni más ni menos que el Penicillium notatum, es decir, el que se utilizaba, el que utilizó en su momento, ¿no?, el doctor Alexander Fleming, porque se adelantó, ¿no?, en este caso el monasterio de Guadalupe, a estos descubrimientos médicos que ocurren a principios del siglo XX, porque lo de Fleming fue en 1928, que yo creo que es importante resaltarlo. ¿Qué adelantos, en qué fuimos pioneros, nuestra medicina, nuestros hospitales españoles, en qué fuimos pioneros en el resto del mundo, utilizando, por supuesto, toda la farmacopea que nos llegaba de América? Pues Jesús, la verdad que has hecho una gran apunte del Gran Monasterio de Guadalupe, que yo recomiendo la visita para los que no hayan estado, porque realmente impresiona todo el monasterio, la historia por dentro. Y es curioso porque fue uno de los primeros centros en los que, como bien has dicho, se autoriza la disección de cadáveres, ¿no? Y efectivamente, yo no sé, ahora dudo, no sé si es de finales del 14 o de principios del 15, cuando tiene la autorización de los reyes de Castilla para que puedan diseccionar cadáveres, y allí y eran frailes jerónimos entonces, que no se tenían que confesar por haber abierto cadáveres, ¿no? Y centro de referencia, por supuesto, para la llegada a América. Y en medicina me llama la atención, primero, varios estudios que hay, los comento en el libro de Sanar Cuerpos y Guardar Almas, sobre los avances de la psicología, ¿no?, de Juan Huarte de San Juan, que estudia en la Universidad de Alcalá, y que es el primero que empieza a establecer que puede haber una serie de diferentes tipos psicológicos, ¿no?, y que según esos tipos psicológicos se aconseja que tengan unos trabajos o que tengan otros. Esto era fundamental para pasar a Indias, ¿no?, como se decía entonces, es decir, ahí no iba cualquiera, ahí se hacían unos exámenes, se veía quién, o sea, no era un autobús abierto y te comprabas un billete, ¿no?, como sabéis. Había que pasar unos requisitos porque no iba cualquiera, ¿no? Entonces también había un interés porque no pasasen ahí los que estuvieran peor de la cabeza, ¿no? Pero ese detalle de poder diferenciar psicológicamente se adelantó bastante. También hubo unos avances en cuanto a medicina en las investigaciones de urología. En las investigaciones de urología, en concreto de Fernando de Mena y de su discípulo, que fue el que ya lo impulsó todo, que era Francisco Díaz, que fue el que impulsó muy bien todos los estudios de urología. En cuanto a... También se impulsaron los estudios de anatomía, lo que pasa es que ya había mucha influencia de parte de Italia, y España bebió de Italia, pero también fue uno de los grandes avances en los grandes anatomistas que lo hemos comentado antes. Francisco Vallés, de Covarrubias, el gran médico de Felipe II, lo que hizo fue implantar un sistema que también se adelantó, que era el comparar la clínica que había tenido con un paciente con la propia disección del cadáver en caso de fallecer, ¿no? Ese método comparativo de saber, es un término médico que ahora mismo no me acuerdo, de tener la clínica con la anatomía, con la disección del cadáver, y empezar a construir una rama de la medicina nueva que era totalmente novedoso. Es decir, porque hasta ahora te morías o tenías una... Y luego la disección nos podía dar una serie de información.
pero a nadie se le había ocurrido contrastar cuál era el resultado final, porque tú abrías qué te había hecho la enfermedad en el cuerpo, con la propia clínica. Es decir, él ya con ese método sabía que si él veía a un paciente que a lo mejor estaba cojeando, que tenía, por ejemplo, pues un ictus, ¿no? Que hoy sabemos muy bien cuáles son los síntomas, ya sabía perfectamente anticiparse, porque sabía lo que le había pasado, lo que le pasaba luego al fallecer, en cuanto a la anatomía. Un gran obstetra también fue Juan Alonso de Fontecha, que también se adelantó, un gran defensor de las mujeres, y fue un gran obstetra en el sentido de cómo tenían que prepararse los embarazos y luego los partos. Y estoy intentando recordar, lo que pasa es que luego me vienen también a la cabeza científicos, y por supuesto en la traducción que nos ha dicho nuestro compañero Juanmi del Dioscórides, de Andrés Laguna, pues fue nuestro médico segoviano que recorrió Europa, ¿no? Y cómo dice, esta es una de las grandes obras de farmacopea que existen, y esto tiene que traducirse al castellano, y realmente es una explicación científica, ¿no? Es decir, el científico coge una obra antigua y dice, pero si esto tiene mucho valor, lo traduzco, que era un acto humanista, el traducir del griego al castellano, de una traducción y una edición que fueron bellísimas, ¿no? Y aquí, si me permitís, simplemente un pequeño detalle que me gustaría incidir, y es que Andrés Laguna también pasó a la historia, como sabéis, por ese gran discurso que hizo sobre Europa, ¿no? De cómo Europa se estaba dividiendo, de cómo Europa estaba perdiendo esa unidad y cómo iba a ganar si frenaban la paz y se llegaban a grandes tratados, ¿no? Es decir, cómo iba a mejorar la sociedad, cómo iba a mejorar la economía, cómo no tenía sentido que Europa se dividiera, ¿no? Y hablaba de Europa como si le doliera, ¿no? Ese gran discurso de Andrés Laguna que muestra muy bien esa formación que tenían los médicos, que primero tenían una formación humanista tremenda de pensar de qué va la vida, para luego enfrentarse a la cura de las personas. Juaní. No, simplemente recordarle a Gonzalo, si sabe que en mi pueblo, que es el Escorial, hay una torre donde todavía se conservan unos alambiques que se llama la Torre de Matielo, donde un señor que se llamaba Leonardo Fioravanti hacía la elaboración de las quintaesencias. De la quinta... Pregunta para pillar. Sí, es la típica un laboratorio alquímico se refiere. Es un laboratorio alquímico, pero no exactamente alquímico para buscar el oro, sino para la labor de encontrar las quintaesencias dentro de las plantas para poder curar las enfermedades. Por ejemplo, en aquellos años se empezó a saber que el espino albar, la Crataegus monogina, era muy buena para curar las enfermedades del corazón. Y esto me trae una pregunta a la mente para cerrar el círculo de la primera que te he hecho, Gonzalo. Te preguntaba por cómo era la medicina en el siglo XVI como contexto general, pero sí que te quiero preguntar cómo ha sido tu viaje mental desde el siglo XXI hacia el siglo XVI para repasar todo lo que has investigado en todo ese trabajo. Pues gracias porque es complicado, ¿eh? Yo recuerdo cuando estuve investigando para la tesis sobre la Universidad de Alcalá, que me costó varios años que me cambiara la cabeza. Es decir, de repente ya entiendo la Universidad de Alcalá, ¿no? Ahora entiendo la sociedad del XVI, por lo menos la gran parte del siglo XVI, ¿no? Porque no es fácil. Entonces, no es fácil porque un problema que tenemos los historiadores es el presentismo. Sí, o sea, lo tenemos todo. Es un leitmotiv en nuestro programa. Sí. Así es. Pero es que muchas veces sabéis que es sin darte cuenta, ¿no? Entonces te pones y dices, pero si no me estoy dando cuenta de el por qué, ¿no? Entonces, me ayudó mucho meterme en algo tan en la calderilla, ¿no? Del día a día, que es los gastos que tenían diarios, leerme las actas de las juntas de los hospitales, ¿no? De las reuniones que tenían. Entonces te das cuenta de la forma de pensar. ¿Por qué contratamos a esta persona? ¿Por qué el médico tiene que venir 2 veces al día y no una? ¿Por qué creamos el puesto de la enfermera para que la mujer tenga intimidad?
¿Por qué tenemos que comprar más casas para que haya más rentas? Porque ese por qué solo te das cuenta si te empiezas a leer la parte de la intrahistoria que no sale en ningún sitio, que son las cartas, las descripciones, las juntas, las reuniones. Ahí es cuando te vas metiendo realmente en la sociedad de la época, ¿no? Entonces, cuando ya entiendes la sociedad de la época, puedes comprender qué significaba para ellos un hospital. Claro. Sí. Pues si queréis acompañar a Gonzalo, ¿sí, Jesús? Iba a despedir ya. Sí, pero... sí, nada, solo es una última pregunta que yo creo que es interesante y que ha quedado un poco en el tintero, ¿no? Porque no hemos hablado de los ingredientes. Cuando yo estuve con Gonzalo en este hospital, ¿no?, de Antezana, una de las preguntas que le hice cuando me estaba enseñando los araqueles, en fin, los ingredientes, las pócimas que se utilizaban para curar, yo le pregunté cuáles eran las pócimas más raras que le había encontrado en esa investigación. Pues ya sabes que en un museo de farmacia te puedes encontrar con piedras bezoares, con la carne de mumia, con la pezuña de la gran bestia, con cuerno de unicornio, en fin, todo servía y todo valía para curar el cuerpo y, por qué no, también el alma. Entonces, en tu investigación, un poco ya para terminar, ¿cuáles son los ingredientes, las recetas, los ungüentos, las pócimas más extrañas que te has encontrado para curar? Pues yo creo que la que más me llamó la atención, porque de reptiles no decía, pensaba encontrarme, pero no decía, porque eran sobre todo cocimientos, ¿no? Cocimientos y mezclas que se hacían con bases de jarabes, con bases de miel, con bases de purgantes, pero había emplastos. Me he encontrado hace poco en un recetario de 1570 los supositorios. Me he encontrado el esparadrapo, citado así, que se pensaba que son palabras que son del siglo XVII y ahí se demuestran que venían de antes. Y un detalle muy curioso que me encontré es una receta en la que se utilizaba veneno de escorpión, que resulta que era la receta más cara que había, el medicamento más caro que había, el receta era el veneno de escorpión, que era aceite de escorpión, que costaba 800 maravedís, que para que nos hagamos una idea, el sueldo de entonces de una persona, de un enfermero, por ejemplo, del Hospital Real de Valladolid, pagado por el rey, cobraba 2.000 maravedís al año. Que se te va medio sueldo, vamos, literal. 2.000 de sueldo se te iba en el aceite de escorpión. Entonces, si te lo puedes pagar, fenomenal, pero si no te lo puedes pagar, nos podemos imaginar los gastos que tenían los hospitales entonces. Era una barbaridad. Y hay, por ejemplo, cartas de los boticarios en los que expresan, en el siglo XVI, expresan que ellos quieren hacer las medicinas más caras. ¿Por qué? Porque las medicinas más caras son las que van a curar antes y van a dejar la cama libre. Y así lo dicen expresamente. Y ahí se ve que se utilizó mucho eso que hoy en día, a mí me llama mucho la atención. Resulta que, bueno, pues que los venenos hoy sabemos que son efectivos, ¿no? En pequeña cantidad. Claro, lógico. Bueno, y en grandes cantidades también son efectivos, pero para otras cosas. Sí, pero para dejar la cama libre. Eso es. Pero sí, Jesús, la que más me llamó la atención fue la del veneno de escorpión, sí. Pues nos quedamos con el veneno de escorpión. Total, 800 maravedíes de nada, en fin. Nada, eso está pagado. Te estaba escuchando esto de las medicinas más caras y estaba pensando, viva la seguridad social y menos mal que la tenemos con nosotros. Pues como decía antes, si queréis acompañar a Gonzalo Gómez García a ese viaje mental y médico, histórico, científico al siglo XVI, recordamos Sanar cuerpos y guardar almas, el humanismo de España y América en el siglo XVI, editado por la Fundación Santander. Gonzalo, ha sido un placer viajar contigo. Un placer para mí subirme a la escóbula. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Gonzalo. Un abrazo. Un abrazo, Gonzalo. Gracias, un abrazo. Bien a gusto has estado, Juan Ignacio, con este tema. Pues mira, ¿qué quieres que te diga? Es que son cosas que me conozco muy bien. No, por eso digo, ¿te ha gustado? Me alegro. Buen viaje, David, ha sido buen viaje. Ha sido un buen viaje, además, Maese ahí recordando a su amigo íntimo, don Paracelso. Hombre, yo siempre he sido de Paracelso.
Todos somos de Paracelso, Jesús Callejo, ¿quién le va a negar? Todos somos Paracelso, efectivamente. Eso es. Que él dice, Dios no ha creado ninguna enfermedad sin antes poner el remedio en la naturaleza. Bueno, como yo creo que nos hemos sanado bien los cuerpos, os invito a una buena cerveza, que también es un remedio terapéutico. Y sana el alma. Y sana el alma. Sana, culito de rana. A la mía le echáis un chorrito de veneno, poquito, de veneno de escorpión y así ya me voy inmunizado para casa. Gaseosa, ¿no? Sí. Saludos de Fran Izuzquiza y pronto hacemos un nuevo viaje. Ya veremos a qué lugar del espacio o del tiempo.